en el plano también nacional, regresando, poniendo la vista en nuestros temas, la Contraloría ya tomó razón de la ley de infraestructura crítica y eso significa que el gobierno debe comenzar a preparar a las Fuerzas Armadas para llevarlas a la frontera en el norte de nuestro país y ese es el tema que vamos a abordar junto a el ex ministro de Defensa, ex parlamentario, ex presidente de Renovación Nacional. Le vamos a preguntar también cuál es el hoy de Mario Desbordes. Mario, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Matilde. Bueno, estamos con ya esto ya salió del horno, que es esta ley de infraestructura crítica y lo que tiene que pasar ahora es la preparación de los militares que van a tener que llegar a la frontera. Por lo tanto, uno se pregunta cuándo van a llegar y qué es lo que pueden hacer efectivamente cuando lleguen a la frontera. Yo creo que la segunda parte es lo más importante. ¿Qué pueden hacer distinto de lo que se está haciendo hoy día? Nada. Hay que decirle a la gente con todas sus letras que los militares no van a ir para impedir la migración ilegal. No van a impedir la migración ilegal. La atribución que tienen es estrictamente la de tomar al migrante ilegal. El decreto con fuerza de ley que salió hoy día es muy claro. Si alguien ingresa por un paso ilegal, lo tiene que poner a disposición de la policía. Y la policía tiene que detenerse el 137 de la ley de migraciones. En este caso empieza a correr una serie de labores administrativas. O sea, no vamos a tener militares en pasos ilegales diciendo a la gente, señores, usted no puede ingresar a nuestro país. No está autorizado, vaya al consulado más cercano, pida una visa para poder entrar a Chile y haga todo regular, haga todo correcto. No es su rol. Su rol estrictamente va a ser el de tomar al migrante, legal o ilegal, advertirle, ¿no es cierto?, consultarle, oiga, usted está ilegal, no está ilegal, puede hacer un control de identidad, no puede controlar la ropa ni el vehículo, salvo que haya presunción de que va a cometer un delito, etcétera. Los dejaron amarrados de mano en ese punto, en zonas que son bien riesgosas. Yo creo que para el presidente Boric es re fácil firmar estas cosas, pero yo creo que a las Fuerzas Armadas las ponen en un brete. Pero con todo, bueno, hay que apoyar a las policías que están hoy día en cantidades insuficientes en esto, pero vuelvo a insistir, no van a impedir la migración ilegal, no es ese su rol, ni siquiera el de las policías. Bueno, eso tendrá que ser vía otra. Esto es un gran parche además, manera, sí. Un tremendo parche porque lo que corresponde acá, y lo reconoció la ministra Toá, que es una mujer que está haciendo un gran esfuerzo en el interior, yo lo valoro, la ministra Maya Fernández, que es bien apreciada por las Fuerzas Armadas, fíjate, yo he conversado con la gente de distintos niveles de las Fuerzas Armadas, la aprecian bastante. El subsecretario Gaspar acaba de llegar de la zona norte, me alegro verlos ahí en terreno, pero lo que tiene que suceder acá es que el gobierno se comprometió, a más tardar el 5 de abril, algunos quieren crear una policía especial de frontera, la verdad es que no es necesario. Carabineros tiene un área frontera y límite donde se vienen a capacitar de toda América Latina. La policía uniformada nuestra tiene el mismo perfil que la Guardia Civil española y que la Gendarmería francesa, por ejemplo, que tienen este mismo rol continental o en Ceuta y Melilla, que es la zona más compleja en términos de migración ilegal, y por lo tanto lo que debería suceder es que se pongan recursos suficientes para que Carabineros, con su preparación histórica en materia de frontera y límites, tengan las dotaciones necesarias para no requerir Fuerzas Armadas. Pero mientras tanto, las Fuerzas Armadas, por supuesto, tienen que ayudar. Claro, y tienen que prepararse para poder ir a cumplir esa misión, Mario, sí, porque no están preparados para estas cosas. Exactamente, no están preparados para lidiar con civiles. No están preparados para lidiar con civiles, para orden público, no es su rol. Mira, yo en principio, así de buena primera, yo fui a hablar en contra de esta ley ahora a la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque las Fuerzas Armadas, primero, no es su rol, no es su labor. Pero yo entiendo que hoy día las policías no van abasto. Conversaba con una diputada socialista de la zona fronteriza, con la senadora Núñez, con el diputado Castro, de Renovación Nacional, también de Antofagasta, con la diputada del Partido de la Gente de Antofagasta, y estamos de acuerdo, hay que, por ahora, este parche de las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto. Van a tener que prepararse, hay gente que te dice 3 meses, 4 meses. Tú lo sabes, has visto temas internacionales mucho tiempo. En Chile está el SECOPAC, que es el centro que capacita a las Fuerzas Armadas chilenas, argentinas y también de otros lugares para operaciones de paz. Esa capacitación del SECOPAC, que está aquí en La Reina, es la que te prepara para enfrentar situaciones de orden público, situaciones complejas de orden público.
Además, el decreto establece el uso gradual de una serie de elementos que las Fuerzas Armadas no tienen. O sea, no tienen todos estos elementos que ahí aparecen mencionados, bastones eléctricos, gas pimienta, etcétera. Las escopetas que tienen son literalmente para ir a cazar patos, porque las compraron de emergencia para el estallido, y unas escopetas Winchester antiquísimas que están en algunos regimientos. Ese es el segundo punto. Pero a mí lo que más me preocupa, Matilde, es que las Fuerzas Armadas en cantidad y en equipamiento son justo lo que Chile necesita. No tenemos de sobra. Y su rol principal es el de la defensa. Claro, por eso uno se pregunta, Mario, básicamente otras ramas de las Fuerzas Armadas, la Armada, cuida la frontera marítima. En esta evolución que estamos teniendo, que es bien vertiginosa, de todas las amenazas que van teniendo, nuevas amenazas que van teniendo los países, porque no solamente la migración, sino que también las amenazas llegan por el tema del crimen organizado. Por lo tanto, uno puede pensar que el ejército pueda asumir nuevos roles en función de los nuevos desafíos que van enfrentando los países. En mi intervención en la Comisión de Seguridad Ciudadana había varios parlamentarios que me decían, y quedó grabado, que ellos querían a los militares también combatiendo el narcotráfico en las poblaciones en Santiago, combatiendo el Claro, eso ya es distinto, pero la frontera es un terreno difícil, muy grande. Nosotros tenemos con Perú una frontera de un par de decenas de kilómetros que está plana, donde tú puedes pasar caminando porque ya no hay minas, ¿no es cierto? Y es una mesa de billar. Y en la noche con Camanchaca, los militares tienen equipos electrónicos, etcétera, pero se entra caminando sin ningún problema, y por lo tanto ahí lo ideal es establecer alguna barrera física que impida, ¿no es cierto?, este paso tan sencillo. Pero el problema principal lo tenemos en la frontera con Bolivia. Son más de 900 kilómetros con más de 100 pasos que están reconocidos, que son irregulares, etcétera, pero sabemos que hay 100 pasos, poco más de 100 pasos operativos, y estos 900 kilómetros son imposibles de resguardar, aunque pusieras a los militares codo con codo, uno al lado del otro, y a todas las Fuerzas Armadas que trabajaron para la pandemia, a todas, una al lado de la otra. Pero no Carabineros es imposible. Sí, imposible. Lo que hay que hacer, sí, urgente, y este gobierno no lo va a hacer, no está dentro de su interés hacerlo. No dudo de la disposición de la ministra Toá y del subsecretario del Interior y del de Prevención del Delito. Yo conozco al subsecretario Monsalve, como diputado juntos, sé que está haciendo un tremendo esfuerzo. Pero aquí no se va a hacer este gran acuerdo en seguridad nacional en los términos que Chile necesita. No se va a invertir en seguridad, no se van a gastar los miles de millones de dólares que Chile necesita para enfrentar esto como enfrentamos la pandemia. Hay que hacerlo igual, porque esta es una emergencia nacional, la seguridad pública. No hay que volverse locos solamente poniendo ciertas medidas de control, hay que hacer prevención, hay que hacer reinserción. Necesitamos más cárceles para poder tener con medidas de seguridad adecuadas a las personas que lideran los carteles que están ingresando ilegalmente en el norte. Conversaba con Gendarmería y sus funcionarios, Matilde, y los reos en la encuesta Hacha, que es la cárcel de Arica, en Antofagasta, en Iquique, los más peligrosos no tienen ninguna medida de seguridad extraordinaria, o sea, tienen visita normal. En Estados Unidos estarían detrás de un vidrio, en Europa también, que son medidas que están permitidas en el Pacto de Naciones Unidas. Además, donde no se bloquean las señales de celulares. Entonces, requerimos una gran inversión en seguridad que no se va a hacer. Mario, pero para terminar con el tema de los militares en la frontera y lo que pueden y no pueden hacer. Tú dices que ellos no pueden digamos, impedir el ingreso. El paso. No pueden. Uno piensa que tal vez por presencia puedan actuar, pero una persona que viene caminando días no se va a detener ante un militar que no va a hacer nada para que no entre. Al revés, va a salir corriendo donde el militar: oiga, soldado, ¿cómo está? Que gracias, porque hay mucha gente, mucho niño, mucha mujer que viene apenas caminando, ¿cierto? Y el militar va a hacer la salvación, que lo va a tomar y lo va a llevar al bus de carabineros más cercano, y al final se va a agilizar el proceso, pero no le va a impedir entrar. Ya. En ese sentido, entonces, no va a tener ningún efecto en la cantidad de personas que vienen entrando. No. Pero si hubiera otra regulación, sí podría hacer el catastro de esas personas y que inmediatamente pudieran registrarse para saber quiénes son y tener un registro, una huella digital que poder reconocer, porque ese es uno de los grandes problemas que se ha producido en el último tiempo, sobre todo después de la última ley, Mario, que se dijo que mientras más problemas se le ponía a la migración ilegal iba a ser la que iba a crecer.
Convengamos que tenemos una crisis humanitaria en Venezuela que hace que 5 millones, según algunas cifras, 7 millones, según otras cifras, de personas hayan escapado de la dictadura sangrienta y narcodictadura del delincuente Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Eso lo sabemos, es una realidad, y ha escapado más gente de Venezuela que de Siria, que está en una guerra civil. Colombia ha recibido, proporcionalmente a su población, menos gente que Chile, venezolanos. Ha recibido más cantidad de personas, pero Colombia son 47, 46 millones de habitantes, Chile tiene 17. En proporción a la población, nosotros hemos recibido más migrantes venezolanos, han venido escapando, les hemos dado refugio, perfecto. Pero los países son como las casas, la capacidad es limitada. Yo aunque quiera recibir, se incendió la cuadra completa. Tenemos que saber quiénes entran. Claro, tenemos que saber quiénes entran, pero fíjate que a mí perfecto, ahí un avance. ¿Qué debiera hacerse? A mí lo que me complica es cómo amarraron de manos, firmado por Gabriel Boric, el presidente de la República, y le digo al presidente, con todo el respeto del mundo, presidente, ¿por qué? Amarra de manos a las Fuerzas Armadas en el límite fronterizo porque solo van a poder registrar ropas, solo van a poder registrar un vehículo si es que sospechan que va a cometer un delito. Entonces el militar va a decir, ¿sabe qué más? Yo no me meto en lío, porque si tengo algún grado de sospecha, pero resulta que no hay nada, me van a demandar, se van a querellar, voy a terminar preso, porque es una infracción legal. Pero son migrantes que no tienen esa capacidad al entrar en el país. Perdón, Matilde, pero aquí hay bandas detrás de narcotráfico. El Tren de Aragua está entrando por esa zona, distintas bandas de crimen organizado que conocen, además, los traficantes de personas, el tráfico de personas que se está haciendo en la frontera, conocen la ley al revés y al derecho, y ellos les dicen, entrando a Chile, acérquese al policía que encuentre más cercano y dígale, soy migrante ilegal, para que lo pongan en un bus y se lo lleven a Antofagasta, Iquique o la ciudad. ¿Y en ese momento se podría tomar esta identificación de esta persona? Solo pedirle la identidad. Control de identidad dice la norma, el decreto con fuerza de ley, pero no le permite el registro de ropa si no hay sospecha, no permite el registro de un vehículo si hay sospecha. Perdón, pero si son migrantes ilegales o legales incluso, mira, viene entrando por nuestra frontera. ¿Acaso si tú vas en cualquier país desarrollado, en lo que es la zona fronteriza, ya la Unión Europea hoy día por dentro no, pero si tú vas a cualquier país, vas a Argentina, ¿acaso el gendarme que está en el límite no te puede decir, oiga, ábrame la maleta del auto y tú te vas a poner nervioso por eso? No, po. Quiero entrar a Argentina, tengo que entrar mostrando que soy una persona que va de turismo, que quiere pasear, que va a vivir, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué se limita la posibilidad de que en los sectores fronterizos la policía pueda pedirle a un vehículo que circula ahí? La policía sí puede. También tiene las mismas limitaciones en el caso del control vehicular. Acuérdate que ha quedado gente libre, que lo han sorprendido con armas, armados hasta el cuello y con droga aquí en San Antonio, porque un descriteriado que tiene el cargo de juez de garantía determina, ¿no es cierto? Perdonan lo duro, pero me dan rabia estas cuestiones porque el policía termina muerto por culpa de esas malas decisiones, por esas irresponsabilidades de algunos jueces. Han quedado libres porque dicen, bueno, el carabinero no debió haber tenido antecedentes suficientes que le permitieran sospechar que la persona iba a cometer un delito. Por lo tanto, no debió haberlo controlado. Señor, el carabinero pensó que estaba cometiendo un delito, estaba debajo de un puente, le encontró armas y droga. No importa. Yo creo que no son antecedentes suficientes como para haberlo fiscalizado. ¿Y qué determinó ese juez? Y no le salió ni por curado al juez. Perdona el chilenismo, Matilde, pero ese juez no, la Corte Suprema o las apelaciones no le dijo, oiga, ni siquiera no lo vuelva a hacer. Libres. Mario, pero para seguir avanzando en el tema de la frontera y del control migratorio, sabemos que lamentablemente con el desplazamiento de los militares no se va a solucionar, los flujos migratorios no se detienen tampoco lamentablemente por leyes, pero necesitamos saber quiénes son. ¿Se puede tramitar una ley? Bueno, de hecho el subsecretario Monsalve lo ha planteado, del empadronamiento de todas las personas que ingresen al país. Eso podría ayudar. Se habla también de la regularización de los migrantes. Tenemos hoy día ya dentro de nuestro territorio cientos de miles de personas que están irregulares y ya no hay un proceso de regularización. Lo que va a pasar ahora, Matilde, es que vamos a tener que hacer un proceso de regularización. Cuando escucho sectores más duros o autodenominados duros de derecha... ¿Tu sector se opondría, me imagino? No creo que nos opongamos, porque ¿cuál es la alternativa? Si no hay presupuesto que resista sacar a 500.000 personas en aviones, ni tampoco en buses. Y necesitamos saber quiénes son. Entonces, por supuesto, necesitamos saber quiénes son. Y a todo aquel que ha delinquido en el extranjero, y sabemos ya por
que, ¿cierto?, al identificarlo, logramos determinar que ha cometido delito, porque lo detuvo la policía en la calle, etcétera, fuera de nuestro país. Aquí en Chile el migrante que viene a trabajar, esforzarse, bueno, ya creo que ya no cabe más gente, pero el que llegó ya y está trabajando, bueno, y muchos no tienen papeles porque la regularización. Hay un cuello de boteo ya más pero el que ha delinquido afuera, que se vaya. El que delinque en Chile, que cumpla su condena en Chile y después se va. Primero cumpla la condena, porque si no sería una cosa muy extraña que tú cometes delito y no pagas ninguna culpa y te vas del país. Esa es la mayor sanción. Van a ver, y hay que decirle a la gente, Matilde, también que tenga conciencia que con las restricciones que está poniendo Estados Unidos, incluyendo el gobierno del presidente Biden, Chile va a seguir siendo la otra alternativa de un país que ha crecido, que se ha desarrollado y que es un imán. Nosotros estamos recibiendo tanto migrante porque no somos Argentina, no somos Bolivia, no somos Perú. Por los 30 años, los 30, 40, 50 años, donde este país se ha transformado en un país que es ejemplo a nivel internacional. Ya, por lo tanto, regularización, ¿tú estás de acuerdo? Yo creo que va a haber que avanzar en regularización de los que están ahora acá, pero cuidado, porque hay que tener ojo con que esto no sea un efecto de llamada, porque esto se va a demorar 3, 4 meses, entonces entren en los 4 meses el millón que está dando vuelta en Perú. Claro, pero vamos a saber quiénes son porque van a entrar de todas maneras y es mejor saber antes que no, y el resto, los que entren después de esa fecha, podrían recibir otro tratamiento. Yo creo que hay que intentar frenar la migración. Sin duda. Eso se hace también diplomáticamente, porque es imposible frenarlo con medidas de fuerza, y por leyes uno no puede impedir los flujos en crisis humanitarias tan grandes. ¿Qué han hecho los países europeos? Tuve el privilegio de conversar con varios líderes europeos sobre este tema en Bruselas, en una internacional de centro derecha. Desde el presidente Gemayel del Líbano, el Líbano tiene 6 millones de habitantes y hay 8 millones de migrantes en el Líbano, hasta dirigentes griegos que están haciendo un muro en la frontera con Turquía, tienen un conflicto permanente con Turquía, también hay que decirlo. Son varias alternativas. Los italianos, el canciller Di Maio, conversábamos largo, en ese minuto era canciller, Luigi Di Maio, decía: nosotros no entra nomás, punto. Pero bueno, ¿qué haces tú si en el Mediterráneo llega? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, me dice, y es lo que Chile en algún momento va a tener que pensar en hacer, es decirle: señores, lamentablemente que hay un campo que ve a la ACNUR, que no significa que usted entró a Chile y que está en la frontera. Señor, viene entrando por paso irregular, allá. Lo lamento mucho, es triste, súper triste. Pero la verdad es que creo que Chile ya no tiene capacidad para recibir más gente. No lo quiso hacer el gobierno anterior, no lo ha querido hacer este gobierno, pero hay que ponerse colorado. Va a haber que poner medidas físicas que impidan y que tengan, ¿no es cierto?, que permitan esta permeabilidad de la frontera. Hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo. Los países lo hacen, los países desarrollados lo hacen. Pero en algún momento hay que decir: señor, no puede seguir entrando más gente, salvo que usted pida su visa afuera, yo lo dejo, le autorizo, usted bien, me muestra su papel y pasa. Porque la seguridad es un tema fundamental. Mario, vamos a tener un acuerdo de seguridad finalmente con la participación de tu sector. Yo espero que mi sector se sume, no corresponde salirse del acuerdo de seguridad. Creo que los indultos que firmó el presidente, que concedió el presidente Boric, van en la línea totalmente opuesta. Ahí recibió presiones políticas probablemente del PC. Los dos casos más complejos son muy cercanos al Partido Comunista. De hecho, fueron recibidos fuera de la cárcel por líderes del Partido Comunista. Gente con un prontuario delictual tremendo, que no tenían nada que ver con estos víctimas de luchadores sociales del estallido. No, son delincuentes habituales que fueron indultados. Pero eso no significa que uno se baje de la mesa de seguridad, porque en el fondo está castigando a la ciudadanía. No hay que bajarse de la mesa de seguridad, hay que ir al TC, hay que impugnar el decreto, hay que decirle a la gente: el presidente Boric acaba de hacer esto, pero en paralelo tienes que avanzar la mesa. Pero cuidado, que la mesa de seguridad lo único que va a hacer son medidas legislativas, y por lo tanto es una mesa que va a ayudar en alguna medida, pero no tiene por ninguna parte, ¿cierto?, la calidad de solución al problema de la seguridad. Pero desde el punto de vista político permite la implementación de leyes que van a permitir manejo de recursos, que es lo que uno espera, en definitiva, pero para poder... El ministro de Hacienda está pendiente del superávit, y eso te da una señal súper clara. Si tú quisieras enfrentar en serio la delincuencia, te tendrías que gastar 2, 3 mil millones de dólares adicionales al año en tener una policía musculosa, bien preparada, bien entrenada, bien capacitada, en trabajar a concho el tema de la prevención, en mejorar los espacios públicos, en tener más fiscales, en tener más ayuda para esos fiscales, más tribunales, mejores cárceles, mejor dotadas las cárceles. Eso cuesta caro, y este gobierno ya la señal que ha dado es que no lo va a hacer.
buscarán otros mecanismos. Conversaba con la ministra Carolina Toá hace un par de meses atrás, decía efectivamente por cercar las cárceles comunicativamente, aislarlas, es muy caro, pero van a pedir a las que ganan las licitaciones de que lo hagan ellos y a través de eso poder entonces saltarse por lo menos ese gasto. Solo 5 cárceles son Vamos a ver qué pasa con los demás, Mario, todas pero las demás hay no que lo son, y tratar la que de está mirar aquí a 2 cuadras no es concesionada, por ejemplo, 3/4 partes, que es la expenitenciaría, y no es tan caro, no es tan caro. Si el tema es que, pese a los esfuerzos de la ministra Toá, no dudo de sus esfuerzos, me constan esos esfuerzos, pese a los esfuerzos del subsecretario Ponsalve, el que toma la decisión final es el presidente y el ministro de Hacienda. Yo entiendo al ministro de Hacienda. Si me llega a estar escuchando todo decir este gallo que quiere, si tengo que arreglar la economía. Pero Chile aguanta un poquitín de déficit, o por último un neteo en cero, cuando tenemos una pandemia, una verdadera pandemia, que es hoy día la delincuencia desatada en Chile. Mario, tú decías, el presidente por hacerle un guiño al Partido Comunista ha hecho este tema de los indultos. Sin embargo, hoy día propiamente tal pudiera ganarse un gran dolor de cabeza con el mismo Partido Comunista al anunciar este beneficio para los expulsados por Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Cómo ves tú esa decisión de ofrecerle ciudadanía chilena a los que expulsa a Daniel Ortega hace una semana? A ver, el presidente... A propósito del tema frontera, yo te puedo asegurar que en 2 o 3 meses más va a terminar el estado de excepción en el sur y va a aplicar esta misma normativa para tener militares acotados a lugares específicos, pero no va a seguir habiendo estado de excepción. Por lo tanto, siguen los guiños hacia el sector duro de las coaliciones de gobierno. Ahora, lo de Nicaragua, el PC está dividido en 2. Yo participé de una primaria y en la paralela estaba Daniel Jadwe, que era muy duro condenando las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Yo le creo, no tengo por qué no creerle a Jadwe. Pero los Hugo Gutiérrez, que Perú tiene todo el derecho a decirle no venga porque es un agitador, una persona que valida la violencia, que está detrás de actos violentos, ¿no es cierto? Y por lo tanto me parece muy bien lo que está haciendo el gobierno de Perú, de decirle, señor, usted no va a entrar a nuestro país, menos en estos momentos, porque viene a agitar. Los Hugo Gutiérrez son los que siguen, y que son muchos dentro del PC, siguen defendiendo dictaduras, narcodictaduras, la cubana, con Díaz-Canel, la de Maduro, la de Ortega, y así sucesivamente. Por lo tanto, ofrecerle residencia y nacionalidad el presidente a ha los hecho lo correcto, me parece que es una buena decisión, me alegro que el presidente haga ese gesto. Primero, darles asilo y además la nacionalidad, porque quedaron con un concepto bien particular, que es el de apátrida. Ellos hoy día, que es un derecho básico, tener el derecho a la nacionalidad es un derecho humano elemental. Entonces, son personas perseguidas políticas. El régimen de Ortega ha sido condenado por la OEA, por todos los organismos internacionales de derechos humanos. Es un régimen que avanza y avanza y avanza a ser quizás peor que el cubano, que ya lleva 70 años de dictadura. Entonces, la medida del presidente Boric va en sentido correcto, yo me alegro y lo aplaudo. Finalmente, Mario, nos queda poco tiempo, pero 2 preguntas, por favor, para que me las respondas rápido. ¿Va a haber elecciones en tu partido? Y 2, ¿vas a postular? La directiva no quiere hacer elecciones. Ya se les vence el plazo ahora en junio, pero no quieren hacer. Dicen que hay elecciones. La verdad es que la elección es en mayo. A lo mejor no se han dado cuenta. Y la elección que sigue es el plebiscito a final del año. La elección anterior la forzaron ellos mismos en la mitad de una primaria, antes de una parlamentaria, antes de una presidencial. Así que la explicación que están dando hoy día, yo creo que saben que han hecho una mala gestión. Hoy día Renovación Nacional lo dirigen las personas peor evaluadas de la encuesta. O sea, los que están de abajo para arriba en los lugares, en los primeros lugares. Y eso es complicado un partido político que tiene que enfrentar elecciones. Yo no pretendo ser presidente de Renovación de nuevo, yo ya fui presidente de Renovación. Creo que es el momento de liderazgos distintos en la presidencia al menos. Por ejemplo, Germán Codina. Germán Codina o una mujer. A lo mejor es el momento que... Renovación es el único partido que no ha tenido mujeres presidentas, yo creo que, salvo el PC, porque... Bueno, pero tú estabas a punto casi de formar otro partido. Por lo tanto, ahí hay un grupo importante que seguramente te va a secundar. ¿Es Germán Codina la persona para dirigir un partido cuando se vislumbra con una posibilidad electoral importante y sabemos que a los presidentes de partido no les va bien Es una moladora de carne ser presidente de partido, por lo tanto, si es Germán que podría ser presidente de Chile, yo creo que no le conviene, pero tengo que conversarlo de nuevo
nuevo con él. Estoy conversando con Germán, Felipe Alessandri, María José Gatica, la senadora, extraordinaria senadora de Valdivia, la Paulina Núñez, gran senadora de Antofagasta, mujeres, las dos jóvenes. ¿Y ahí está la mesa o no? ¿Ahí estaría la mesa? No lo sé, pero puede ser Germán, puede ser Felipe, puede ser el momento de que una vez por todas Renovación tenga una mujer presidiendo el partido. Te vuelvo a insistir que la UDI ha tenido, Evópolis ha tenido, la DC, el PPD, el PS. ¿Y qué es lo que debiera cambiar Renovación Nacional de esta que tú llamas pésima gestión? Reorientarse nuevamente hacia el centro político, volver a mirar la política moderna que hacen, por ejemplo, los demócratas europeos. Yo voy a trabajar ahora, vamos a hacer en qué estoy, voy a hacer 5 seminarios y entiendo me va a ayudar la Konrad Adenauer para formar líderes chilenos, jóvenes y no tan jóvenes, en economía social de mercado, solidaridad, subsidiariedad. Yo defiendo la subsidiariedad en positivo, no en negativo, que es lo que había hasta ahora, en positivo, que es muy necesaria y completamente compatible con lo que es el Estado social y democrático de derecho. Yo creo que necesitamos formar gente en estos principios que han llevado a que los países europeos salieran de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y se transformaran en lo que son hoy día. Y ese es y pelear eso. Lamentablemente hoy día seguimos peleándole al electorado republicano, que es un partido que legítimamente tiene un discurso mucho más duro, mucho más a la derecha, que yo creo que no tiene sentido disputar ese espacio. Bueno, nos quedó toda esa conversación de cómo se viene esta campaña, que nos imaginamos va a ser dura en ambos lados, porque hay varias listas, no se llegó ninguna a la unidad, así que ahí va la competencia interna, va a ser dura. Pero sí pedirle a la gente que vote, uno, por una persona que de verdad quiera una nueva constitución y por lo tanto que vaya a trabajar para que tengamos una nueva constitución. Y dos, que no quiera repetir las mismas cosas que acabamos de rechazar mayoritariamente. Yo creo que eso es lo que, en general, yo tengo mi candidata lista ya, pero ojalá que el mínimo que le pidamos a los candidatos sea eso. Bien, Mario Desbordes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en CNN Chile y nos vamos rápidamente a una pausa y ya regresamos con otras informaciones esta noche.